Bien, saludos, linda tarde, 1:48 de la tarde acá en la Florida. Hoy vamos a estar hablando de Arnold Schwarzenegger. Imagino que todo el mundo lo conoce. Él no ha fallecido, él está bien, pero encontré unos datos que me interesaron mucho en su biografía. Vamos a estar hablando un poquito de él. Vamos a darle unos poquitos de datos, de información por parte de la medicina. Cómo la medicina ve esto de las costumbres y los modos de vida de las personas. Y en el caso de Arnold, encontré el dato de que su abuela, su mamá, incluso él, tenían la misma condición en el corazón. Una adaptación. La medicina dice que es una enfermedad o una condición congénita, pero realmente son adaptaciones que vienen gracias a cómo nosotros vivimos, cómo nosotros percibimos nuestro entorno, cómo nosotros nos criamos. Y esto viene de muchos años atrás. En el caso de Arnold, 3 generaciones viviendo de la misma forma. Es impresionante cómo él llega realmente a interpretar un papel en una película en donde es mitad máquina, mitad hombre. Realmente una máquina, pero cubierto de tejido. Cubierto de tejido vivo. Realmente era una máquina, pero en la película, realmente era una película, ¿no? Pero en la vida real de Arnold, él psicológicamente, culturalmente, tenía un modo de vida muy similar, tuvo una crianza muy similar al personaje. Y hay cositas que me llaman mucho la atención. Antes, por ejemplo, la herencia no se veía como hoy. Nosotros podemos entender esa palabra con diferentes temas: herencia de dinero, herencia de propiedades. Pero cuando nos vamos a este tipo de cosas del cuerpo, ya la palabra herencia es automáticamente por genética. Donde único se menciona la herencia desde otro punto de vista, siendo en la misma medicina, es en la psicología, porque se estudia también el entorno. Y eso está descrito en el DSM-5. Está descrito ahí como diferentes patrones que llegan a ocasionar diferentes adaptaciones en el cuerpo. Yo se los voy a leer dentro de un rato. Entonces, durante siglos, cuando se decía que algo era heredado, no se hablaba de genes. Antes ese tema de los genes no se conocía. Se referían a cosas como costumbres familiares, carácter, forma de vivir, roles sociales, incluso enfermedades, que son adaptaciones, o en el caso de las enfermedades son síntomas de resolución y reparación, pero entendidas como de familia, del linaje. Era una herencia observable, no invisible. Por ejemplo, viene de familia de ser fuerte, de carácter, viene de familia que hacían esto, hacían lo otro, te conocían por ciertas características de tu familia. En el caso de Arnold, incluso el apellido de Arnold, Schwarzenegger es el lugar de donde él proviene, aunque el pueblo de donde él nació tiene otro nombre, que se los voy a mencionar dentro de un rato. Schwarzenegger se refiere a la gente que viene de ese lugar, de Schwarzenegger. Pero eso es otro tema. Bien, ¿cuándo cambió esto del tema de la herencia?
Todo cambia con figuras como Gregor Mendel en el siglo XIX. Sus experimentos con plantas, ni siquiera fueron con seres humanos. Sus experimentos con plantas introducen la idea de que hay factores internos que se transmiten. Luego en el siglo XX, saludo a los que se van conectando, luego en el siglo XX, con el descubrimiento del ADN y la biología molecular, la herencia pasa a definirse como información biológica codificada. La palabra herencia se estrecha y empieza a significar casi exclusivamente genes. Se va sacando un poquito el tema de la atmósfera de la persona, del ambiente, de las costumbres, de las creencias. Se va sacando eso un poquito aparte y se va quedando la palabra herencia con el significado más de los genes. Bien, antes la herencia incluía entorno emocional, cultural, hábitos, forma de reaccionar. ¿Reaccionar a qué? Reaccionar a conflictos, reaccionar a situaciones del día a día y experiencias compartidas. Todo eso quedó de segundo plano frente a lo genético, porque es lo más que se menciona hoy día. Hoy el concepto vuelve a expandirse, pero con matices. Curiosamente, la ciencia moderna está volviendo a abrir el concepto. Conceptos como epigenética muestran que el entorno puede influir en cómo se expresan los genes. Son adaptaciones. Experiencias, estrés, alimentación, etc. pueden dejar huellas biológicas. Esto lo dice la medicina. Algunas de esas huellas pueden transmitirse biológicamente. No cambian el ADN, pero cambia cómo se usa el ADN. Entonces, ¿quién tiene razón? Ambos enfoques ven partes distintas del mismo fenómeno. Si nos vamos por el lado de la psicología, lo ven de una forma e incluyen el factor costumbre, el factor creencia, el ambiente, cómo se cría, las creencias, todo. Si nos vamos a través de la medicina dice es genético, punto. Herencia genética. Bien. Entonces, yo les quiero demostrar que la medicina realmente te dice lo mismo, en otras palabras. Y empecé a buscar la información de cómo identificar ciertos patrones, que son los patrones que Arnold Schwarzenegger heredó de su entorno, de su costumbre, de cómo vivían, de cómo percibían el cuerpo como una máquina. Percibir el cuerpo como una máquina lleva a los niños, adolescentes, incluso a los adultos, a no ver el cuerpo, no ver los síntomas, a no preocuparse más allá de no sentir su cuerpo, no entenderlo hasta cierto punto y tratarlo como realmente como una máquina, que es lo que le sucedió a él. Bien, hay varios conceptos mencionados en el DSM-5. El que no conozca qué es el DSM-5, pues puede buscarlo. Es el libro, uno de los 2 libros que se utilizan en la medicina relacionados con síntomas, relacionados con diagnóstico y cómo se explican. Bien, varios conceptos de estos que les voy a leer son muchísimos, pero explican lo que vamos a hablar hoy de Arnold Schwarzenegger. Bien, hay un concepto que se llama mandatos familiares o guiones de vida. Son instrucciones, creencias o expectativas transmitidas por los padres, a veces de forma inconsciente, que actúan como leyes internas para los hijos. En familias con historias de supervivencia, que es el caso de Arnold, migración o trabajo pesado, se suele transmitir el mandato de
no sientas, ignorar el dolor o cansancio para poder seguir produciendo. Sé fuerte. Una creencia de que enfermar o descansar es una señal de debilidad o de falta de compromiso con el linaje, con la familia. Rinde para pertenecer. El valor de una persona no está en quién es, sino en cuánto produce o cuánto aguanta. Otro concepto es las lealtades invisibles, que son transgeneracionales. Lo vamos a ver mucho esa palabra. Este término, acuñado por Iván Bosomolny Nagy, explica por qué repetimos patrones de nuestros ancestros aunque nos hagan daño. Y él explica que el amor ciego es una forma de honrar el esfuerzo de los abuelos o padres si ellos se sacrificaron físicamente y no se quejaron. El descendiente siente que quejarse o descansar sería una falta de respeto a ese sacrificio. Otro punto es la deuda existencial. Un individuo o descendiente siente que debe pagar la deuda de su existencia trabajando con la misma intensidad que sus ancestros. Punto número 3 o concepto número 3, el cuerpo como escenario del trauma. Desde la psicología transgeneracional se estudia cómo el cuerpo se convierte en el lugar donde se manifiesta el trauma no resuelto de generaciones pasadas. Esto suena mucho a lo que yo les vengo explicando, que se explica en la medicina germánica, de tener un conflicto, no resolverlo, y que cuando se resuelve hay unos síntomas. Si el linaje vivió épocas donde detenerse significaba morir, entiéndase en tiempos de guerra, pobreza extrema, el sistema nervioso queda programado en un estado de hipervigilancia. Eso es un conflicto, eso lo explica la medicina germánica. Cuando hay conflictos que amenazan el territorio, que amenazan la vida de supervivencia, automáticamente se genera un conflicto biológico, se genera un estrés para adaptar el órgano o el tejido y se queda un conflicto activo hasta que se resuelve, para que entiendan esa situación, que es un conflicto biológico. Inmediatamente vienen los síntomas, ¿ok? O eventualmente cuando el cuerpo pueda reparar de forma segura, vienen los síntomas. Bien. Resumen de la dinámica. Bien, nombre técnico, patrón de rendimiento transgeneracional o mandatos de supervivencia. La medicina a través de la psicología, y está escrito en el DSM-5, se reconoce que información de cultura, información de creencias, información de crianza puede llegar a generar cambios en el cuerpo. Eso son adaptaciones, no son enfermedades. Cuando hablamos de una adaptación, puede ser cualquier tipo de adaptación en el cuerpo, con un propósito biológico que es sobrevivir a lo que se está viviendo en ese entorno. Realmente es lo que percibe el menor. Pero esa percepción está atada automáticamente a lo que se está viviendo. Bien. Este patrón de rendimiento transgeneracional o mandatos de supervivencia tiene unas consecuencias. Y la misma medicina te dice, el cuerpo deja de ser un organismo vivo para ser un objeto que debe cumplir una función. Esto suele llevar a una desconexión total de las sensaciones físicas hasta que ocurre un colapso, una fatiga,
que es lo que explica la medicina germánica, una fatiga, y el cuerpo trató de reparar tanto y trató de resolver tantas veces un asunto para que pudiera sobrevivir, trató de adaptar tanto el órgano que realmente, como la gente no tiene constancia de esto, realmente se fatiga el órgano y obviamente termina colapsando, que es lo que dice la misma medicina. Bien. Obviamente yo continué buscando información. Les voy a dar esta otra información para que vayan, ¿verdad? Para darle un preámbulo de lo que vamos a hablar con Arnold Schwarzenegger. Bien, varios de estos conceptos se conocen comúnmente en la psicología del trabajo y la psicología como la cosificación o reificación del cuerpo. Esas palabras significan cosa, una cosa. Tú crees, en un momento dado piensas o crees que el cuerpo es una cosa, es simple y sencillamente algo que hay que utilizarlo, pero no lo entiendes. Aunque no es un síndrome, no está declarado como un síndrome con nombre propio, en manuales de diagnósticos como el DSM-5, este fenómeno describe un proceso de alineación donde el individuo deja de habitar su cuerpo psicológicamente como una entidad sintiente y comienza a percibirlo puramente como una herramienta o maquinaria de producción. Increíble. Hay un concepto, otro de los conceptos es cuerpo-máquina, derivado de la visión mecanista en la tendencia a ignorar las señales biológicas como hambre, dolor, cansancio, para priorizar el rendimiento laboral o la supervivencia. Hay otro manual que se llama Manual Merck o Merck, también tiene que ver con la medicina. En el caso de Arnold, el caso de Arnold en sí, él nace con esta adaptación en la válvula aórtica bicúspide. Lo pueden buscar por internet si quieren. Y esta válvula tiene unas especificaciones, obviamente todo lo que está en el cuerpo tiene un propósito, pero a nivel biológico una adaptación con la que tú puedes vivir toda tu vida. No es una enfermedad, no es una anomalía, no es, como dice la medicina, no es una malformación, que es muy parecido al caso de Brian Littrell, el de Backstreet Boys, uno de los videos que hice anteriormente. Son adaptaciones. ¿Qué dice el manual Merck acerca de esta válvula aórtica bicúspide? Bien, dice que, obviamente estamos hablando de medicina, el manual dice que es la anomalía cardiovascular congénita más común y ocurre en aproximadamente en el 2% de la población. Es muy típico que la gente ni se entere si no van al médico de que la tienen. Igual que en el caso de Brian Littrell, que tenía una adaptación, un agujero en el corazón, incluso su corazón se agrandó, y son adaptaciones que hace el mismo cuerpo debido a lo que está viviendo mamá en un momento dado. Aparte, seguí buscando en otras páginas a ver si la opinión es más general, y la realidad es que sí. Dice, por ejemplo, esta página de Children's Wisconsin dice: válvula aórtica bicúspide. En la mayoría de los casos, los niños con problemas de válvulas aórtica bicúspide llevan una vida plena y normal. Otra página que se llama Cove
Point Foundation dice: una válvula aórtica bicúspide puede encontrarse de forma aislada en un corazón por lo demás sano, pero también puede asociarse a otros defectos cardíacos. Cuando te menciona que es asociado, es que se encuentra después de encontrar uno, se encuentra el otro, se asocian. Por lo general está uno, está el otro, pero no significa que uno provoque el otro. Entonces, déjame ver si puedo salir de aquí para irnos para la biografía de Arnold. Bien, lo que vamos a ver en la biografía de Arnold es literalmente parte de una biografía muy corta, claro. Un resumen de varias biografías que leí en un resumen muy pequeño, pero le va a dar obviamente el dato que yo quiero que entiendan, y es que esta forma de crianza tan fuerte puede llevar a las personas a tener una adaptación para que pueda sobrevivir a un entorno que puede ser agresivo. Y esas adaptaciones lamentablemente se diagnostican, se medican y las personas tienen cirugía. Ya hemos visto que igual que en el caso de Brian Littrell, en el caso de Arnold Schwarzenegger, este tipo de adaptación la gente puede vivir toda su vida. Incluso su señora madre, la madre de Arnold, en el momento que se dio cuenta, fue en una etapa muy adulta, en donde Arnold la llevó al hospital, porque él se entera ya de adulto también, él se entera de adulto que tiene esa adaptación en la válvula y dice, pero le dice al médico, usted me está diciendo que esto es congénito, ¿quiere decir que mi mamá la puede tener? Bueno, trajeron a su señora madre y también, cuando empiezan a indagar, porque si él indagó y encontró que su mamá también tuvo la curiosidad, indagaron, y también la abuela de Arnold tenía la misma adaptación, que con la historia, con la biografía la van a entender un poco. Bien, Arnold Schwarzenegger nació el 30 de julio del 47 en Thal, un pequeño pueblo de Austria, en el seno de una familia marcada por la disciplina, la escasez, que la mencioné al principio, mencionado por la psicología, disciplina, la escasez y la dureza propia de la posguerra. La guerra también fue mencionada al principio. Su padre, Gustav Schwarzenegger, era un policía estricto con pasado militar, cuya visión del mundo estaba basada en el orden, la obediencia y la fortaleza. En su hogar no había espacio para debilidad. El esfuerzo no era una virtud, sino una obligación. Su señora madre, la señora Aurelia, sostenía el hogar bajo una presión constante, realizando trabajos físicos exigentes, incluso trasladándose a granjas cercanas para conseguir alimento y cargar suministros pesados para su familia. Arnold creció observando una dinámica donde el cuerpo era una herramienta al servicio de la supervivencia y donde el dolor o el cansancio no eran razones válidas para detenerse. Desde muy joven, Arnold Schwarzenegger desarrolló una mentalidad enfocada en la superación. Encontró en el culturismo una vía de escape y transformación. Comenzó a entrenar intensamente en su adolescencia, moldeando su cuerpo con una disciplina extrema, como si cada músculo fuera una pieza que podía perfeccionar. Esta visión mecánica del cuerpo, heredada de su crianza, lo llevó a convertirse en uno de los fisiculturistas más importantes del mundo, ganando múltiples títulos de Mr. Olympia y consolidando una identidad basada en el control absoluto de su físico. En paralelo a su desarrollo físico,
Arnold también cargaba con una condición cardíaca, entiéndase que es una adaptación. La medicina lo menciona como condición cardíaca congénita, una adaptación, una válvula aórtica bicúspide, una anomalía, según la medicina, en la que la válvula tiene 2 foliolos en lugar de 3, lo que obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo para bombear sangre. Me voy a detener aquí un momento porque en el caso de Brian Littrell pasó lo mismo. Obviamente por las vivencias de su señora madre, por las vivencias que él venía cargando de pequeño, obviamente el corazón se adaptó a que necesitaba más. La adaptación que tenía no era suficiente y el corazón obviamente se va al nivel para balancear lo que está sucediendo dentro del cuerpo. Por eso es que la mayoría de las personas con un agujero, un soplo en el corazón, pueden vivir toda su vida tranquilo y no les pasa nada, porque es un balance que la biología hace. Bien. ¿Dónde me quedé? Bien. Esta condición, según la medicina, condición, adaptación, señores, no era exclusiva de él. Su madre y su abuela también la tenían. Sin embargo, durante gran parte de su juventud, Arnold no le dio mayor importancia, en parte porque su mentalidad lo llevaba a ignorar cualquier signo de debilidad. A finales de los años 70, a finales de los años 70, al ser diagnosticado, Arnold Schwarzenegger llevó a su señora madre a realizarse estudios médicos, donde se confirmó que ella también tenía la misma adaptación. A pesar de las recomendaciones médicas de someterse a una cirugía de reemplazo valvular, una intervención invasiva que ella, en aquella época, Aurelia decidió no operarse. Su decisión reflejaba la mentalidad con la que había vivido toda su vida, de resistir, aguantar, no intervenir con su cuerpo. Posteriormente, en el 98, falleció a sus 76 años, tras sufrir un ataque cardíaco. Es una fatiga realmente, mientras caminaba en un cementerio en Austria. Su abuela, la abuela de Arnold, Cecilia Yadrny, había muerto décadas antes a los 67 años por complicaciones similares, en una época donde las opciones médicas eran prácticamente inexistentes. Arnold, en cambio, tomó un camino diferente. Tras mudarse a Estados Unidos, no solo construyó una carrera como actor, sino que también se convirtió en una de las figuras icónicas del cine de acción. Su papel de Terminator marcó un antes y un después en su carrera, interpretando a un cyborg, un organismo cibernético con tejido vivo, sobre un esqueleto mecánico. Arnold encontró un personaje que reflejaba profundamente su propia visión del cuerpo. Una máquina eficiente, imparable, diseñada para cumplir una misión sin importar el dolor o el desgaste. Con el paso de los años, su condición cardiovascular requirió múltiples intervenciones. Se sometió a varias cirugías a corazón abierto para reemplazar sus válvulas y en 2024 se le implantó un marcapasos para regular su ritmo cardíaco, tras desarrollar arritmias debido al tejido cicatrical. Y lo menciono así porque la medicina conoce que es tejido de la cicatrización, de la reparación.
acumulado. O sea, eran todas las reparaciones que había tenido. Él mismo ha descrito estas intervenciones con humor, afirmando que se siente un poco más máquina, reconociendo que, a diferencia de su madre y su abuela, ha podido sobrevivir gracias a la tecnología médica moderna. A lo largo de su vida, Arnold ha reflexionado sobre la cultura de resistencia en la que creció y cómo esta moldeó tanto sus logros como sus desafíos. Ha reconocido que su instinto natural siempre fue ignorar el dolor y seguir adelante, pero que de no haber sido por la medicina probablemente habría repetido el destino de sus antecesoras. Y él está hablando de haber perdido la vida a una edad muy temprana en la adultez. Fíjese que su señora madre murió a los 76 y su abuela a los 67. Su historia es, en muchos sentidos, una evolución de ese mismo patrón, de la resistencia pura a la intervención consciente, en el sentido de que, en el caso de Arnold, obviamente él tiene el dinero disponible para hacer este tipo de cirugía y no lo dudó. La realidad es que la cirugía no termina con el conflicto. El conflicto sigue ahí, no lo resuelve. No importa qué cirugía te hagas, el conflicto no se resuelve, la adaptación siempre va a estar ahí. Ahora, sí hay una realidad, y es que cuando ya el cuerpo está en fatiga, muchas de estas cirugías te pueden dar varios años de vida, pero el conflicto sigue ahí. La adaptación estuvo ahí toda tu vida, ¿ok? So, la cirugía sí te puede permitir vivir un poco más de tiempo, pero el conflicto sigue ahí. Siempre estuvo ahí. Bien. Si observamos esta historia desde la lógica de la medicina germánica, lo primero que resalta no es la condición en sí, sino el patrón repetido a lo largo de generaciones. El corazón en este enfoque no es solo un órgano físico, sino un símbolo de ritmo de vida. La capacidad de sostener carga y la relación entre impulso y límite. La válvula aórtica, encargada de regular la salida de la sangre, puede interpretarse como la forma en la que una persona empuja su vida hacia adelante. En este linaje de Arnold aparece un patrón claro, un entorno donde la supervivencia dependía del esfuerzo constante, donde detenerse no era una opción y donde el valor personal estaba ligado a la capacidad de resistir. La abuela vivió este programa en su forma más pura, sin intervención ni cuestionamiento, hasta que el cuerpo colapsó. La madre, aún teniendo acceso limitado a la medicina, eligió no intervenir, manteniéndose fiel a ese mismo código interno de resistencia. En cambio, Arnold representa una transformación del mismo patrón. Él hereda la misma programación, la necesidad de empujar, de resistir, de no detenerse, pero la combina con un entorno distinto donde la tecnología permite intervenir al cuerpo. Desde esta perspectiva no rompe el programa, sino que lo evoluciona. En lugar de resistir hasta colapsar, modifica el sistema para poder seguir resistiendo. El conflicto central en este marco podría interpretarse como un rechazo profundo a la vulnerabilidad, una imposibilidad de aceptar el límite natural del cuerpo frente a una voluntad que exige más. El corazón entonces se convierte en el punto donde esa tensión se hace visible entre una mente
que empuja sin detenerse y un cuerpo que estructuralmente tiene un límite. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que opina la medicina germánica y cómo explica el conflicto. Bien, que ya mencioné un poco, pero en el enfoque de la medicina germánica, el corazón no es solo una bomba que está tirando sangre, sino que simplemente se relaciona con el ritmo de vida, la capacidad de sostener carga, la fuerza vital, el impulso, en algunos casos conflictos de no poder seguir el ritmo o tener que rendir más de lo que puedo. Siempre va atado a la percepción de la persona, pero genera conflicto, genera una adaptación. La válvula aórtica regula la salida de la sangre. Simbólicamente sería algo como lo que sale de mí hacia el mundo o la presión con la que avanzo en la vida. Si la válvula tiene una alteración estructural desde el nacimiento o congénita, como dice la medicina, desde esta mirada se podría interpretar como un programa transgeneracional. ¿Se acuerdan que les mencioné ahorita que se iba a repetir esa palabra? La medicina germánica suele plantear que lo congénito puede ser una adaptación heredada, no genética en sí, sino una información biológica, que también lo describe la psicología. Una información biológica transmitida, la psicología lo dice totalmente igual. Y aquí es donde se observa que tanto la abuela, la madre y el mismo Arnold, 3 generaciones tienen la misma adaptación. Sin afirmar nada, ¿verdad? Al punto de afirmar, porque no, vuelvo y repito, no tenemos a Arnold aquí para saber cómo él vivió ciertas cosas, ¿no? Esto no es una entrevista. Sin afirmar, solo explorando la lógica interna del modelo de la medicina germánica, podría tratarse todo esto de un patrón de cómo la vida es dura, hay que resistir, hay que esforzarse más que los demás para sobrevivir, no puedes fallar, debes empujarla aunque cueste. Y eso encajaría completamente con lo que significa la válvula aórtica, que exige más esfuerzo al corazón. Para mí, obviamente, yo lo entiendo a perfección desde el lado de la medicina germánica. Siempre le he mencionado que se me hace muy fácil leer una biografía y ver patrones. Por eso decidí empezar a escoger ciertos artistas, porque la vida de ellos es muy pública y uno puede tener mucho más datos que obviamente cualquier persona de a pie. Entonces se hace mucho más fácil. En el caso de Arnold podemos ver el patrón, igual que en otros casos que ya he mencionado, que hay patrones, que no son conflictos de momento, que no son conflictos que te agarran a contrapié, de sorpresa, y que no tienen solución inmediata. Ya aquí es un modo de vida, ya aquí es una forma estricta de vivir y de la que no te puedes escapar tampoco, porque siendo menor de edad no te puedes escapar de la crianza de tus padres o de lo estricto que puedan ser con ciertas creencias. Entonces esas adaptaciones el cuerpo las tiene que hacer para que pueda sobrevivir. Para mí es magnífico entender que cada persona puede generar su conflicto, pero también, aun si la persona, si aún así la persona lo desea, puede entender lo que es el conflicto y minimizar lo que es el impacto biológico y los síntomas, y puede ayudar mucho más a la biología. Cuando tú tomas conciencia de lo que es un conflicto biológico, qué situaciones te pueden traer
la activación de un conflicto biológico y una adaptación y eventualmente síntomas cuando repares o soluciones el conflicto, eso créanme que ayuda muchísimo. Dejas de creer que el cuerpo te está fallando, dejas de creer que el cuerpo te está atacando, dejas de creer en los contagios y empiezas a ver la realidad de la biología. Todos estos casos son para mí hermosos de explicarlo porque el cuerpo no falla. El cuerpo hace unas adaptaciones conforme a lo que estamos viviendo. En el caso, ¿verdad?, de embarazadas, en el caso de lo que la medicina dice enfermedades congénitas o heredadas, para mí es hermoso ver cómo hay un patrón, primero ambiental, como dice la misma medicina, y que logra modificar la biología. No es un mecanismo de ataque, es simple y sencillamente una adaptación sensata y muy coherente. Así que nada, gente, lindo video el de Arnold. Se cuidan mucho. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones, y cualquier duda o pregunta acerca de los parches de fototerapia me pueden escribir, me pueden llamar. Mis páginas están en mi perfil. Los parches de fototerapia no están hechos para curar absolutamente nada, pero claramente el cuerpo sí necesita repararse. Y en la mayoría de los casos, las personas estamos viviendo en una sociedad que nos lleva al límite, nos lleva muy ajorados y la gente está muy agotada físicamente. El cuerpo en muchos casos no tiene la energía, no tiene el ambiente seguro para reparar, y es ahí donde las personas pasan muchísimos años con los mismos síntomas, incluso empeorando, porque el cuerpo sigue tratando de reparar, el cuerpo sigue tratando de resolver, y nosotros no lo entendemos. El uso de los parches de fototerapia te brindan la oportunidad de que el cuerpo genere las condiciones para poder repararse sin importar qué diagnóstico tenga, porque ellos no están fabricados para ningún diagnóstico. Así que, gente, se cuida mucho, bendiciones, abrazos, los veo pronto.